retenciones a los granos y a las economías regionales y ahora quita retenciones al sector cárnico. Argentina está necesitando dólares y los dólares del campo son siempre bienvenidos. Lo que está haciendo el gobierno con esta quita temporal de retenciones es seducir al sector productivo a acelerar más las ventas y la posterior liquidación por parte de los exportadores. Ha habido muchas especulaciones, préstamo de 30.000 millones de dólares, es absolutamente falso. No han comenzado negociaciones, nunca hubo un acuerdo ni una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura. Acaba de tuitear el Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, ¿no? Kristalina Georgieva acaba de decir, estamos muy complacidos por la declaración de apoyo a la Argentina. Estados Unidos ayuda al programa que va a ser seguramente reformulado. Hola, 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 mis queridos nacioneros. ¿Quién se puede aburrir en Argentina? Nadie. Bueno, esto lo decimos, ¿no? Como un poquito haciendo ironía, pero claro, el viernes aquí mismo realmente la visibilidad era de 2 metros. Vamos a tratar de reconstruir lo que pasó, de tratar de analizar el panorama hacia adelante y lo que yo le llamo los 2 futuros. ¿Hay 2 futuros? Sí, hay 2 futuros. Y no es el libro de Elige tu propia aventura, aunque a veces Argentina se parece a eso, ¿no? Bueno, algunos se acuerdan de cuando eran chicos, ¿no? Por ahí a los más chicos hay que enseñarles para que... a ver, les voy a mostrar el viernes y hoy en un contraste de imágenes. Esto era el viernes. Esto era el viernes. Pura imagen, ¿eh? No digo ni una palabra. Y esto es hoy. Es impresionante. Es impresionante. ¿Qué pasó para tener un viernes al rojo vivo? Mostrame el viernes de nuevo. El infierno era esto. Y hoy todo verde, el semáforo verde, así verde, mirá, verde. ¿La primavera? No. No. ¿Qué pasó? Bueno, le pregunté esto al profesor Juan Carlos de Pablo hoy al mediodía y me dijo shock de expectativas. A ver, ¿cómo es? Faltan siglos para octubre, todavía no veo la semana que viene. Todo esto es muy fluido, todo esto es muy, digamos así. Ahora es importante que este shock que se dio por ahora en el plano de las expectativas se va materializando. Shock de expectativas. Muchas veces planteamos acá cómo podemos definir fácilmente de qué hablamos cuando hablamos de expectativas. Enseguida vamos a avanzar sobre eso. Pero mientras tanto, déjenme pararme aún en el escenario del viernes. Ese escenario en que no teníamos idea de cómo podía salir el gobierno en probablemente el momento de mayor debilidad, cómo podía salir hacia adelante para seguir gobernando, ¿no? Ya sabemos el contexto, un contexto donde se habían sumado todas las debilidades del gobierno. Ese mismo día, otra vez, Juan Carlos de Pablo dijo, en momentos así, lo que se pregunta el que está en la decisión ejecutiva es, ¿qué hacemos? Acá estaba Milei el viernes. ¿Y ahora qué hacemos? Pero claro, hoy yo le decía un poco en broma, un poco en serio, cuando llegás a una situación de ese tipo, aunque tengas el mejor equipo, si sos el presidente, estás solito ante la Matrix y caen las letritas verdes y vos decís, ¿qué hacemos? Y nadie tenía noción sobre cuál iba a ser la salida. Realmente muchos nos sorprendimos hoy. Sí sabíamos que tenía que haber algún anuncio antes de que abrieran los mercados, porque la situación había escalado a un punto muy delicado el viernes. La semana pasada hablábamos de una dinámica minuto a minuto entre la política y la economía, donde la política terminaba incidiendo en la economía que era algo que Milei había tenido bajo control, pero de pronto quedaba de alguna manera bajo los efectos del bloqueo político, ¿no? Y ahí había 2 preguntas básicamente. Una de esas preguntas era, pero con esta gobernabilidad que tiene la oposición unificada en contra,
y el panorama difícil hacia octubre, ¿cómo va a gobernar Milei? ¿Cómo va a sacar sus reformas? Y había otra pregunta, que era la que estaba volviendo loco a los mercados y de alguna manera subiendo la fiebre. Che, pero si Milei usa los dólares que tiene en el Banco Central para intervenir y sostener el tipo de cambio en el techo de la banda, ¿cómo va a pagar los vencimientos de deuda? Entonces, en ese momento teníamos a Milei hablando de pánico político. El presidente dijo pánico político. Le puso nombre, dijo, esto no es por la economía, esto es una cuestión política, es pánico político. Porque el Congreso le acababa de rechazar 3 vetos en menos de 48 horas. Y había otro actor político muy importante que representa la suma de los temores para el mercado, ¿no? Cristina Kirchner, el kirchnerismo, diciendo qué olor a default, ¿no? Un comentario que no estaba exento de intenciones. A ver, quiero ser clara en este tema. A mí me extraña, no me extraña, no me sorprende, pero es claro que hay sectores del kirchnerismo más encarnizado que pusieron en palabras que el gobierno no llegaba a octubre. Uno dice, pero pará, muchachos, si ustedes están tan seguros de que les va a ir bárbaro en octubre, ¿por qué no llegar a octubre? Si ahí pueden demostrar que la gente los quiere elegir. Pero no, ellos están empeñados en que el gobierno no va a llegar a octubre. Y es cierto que el gobierno cometió muchos errores que lo dejaron en una situación de debilidad, sobre todo por sus armados políticos, por perder aliados. Pero en esta situación hay un sector de la oposición que, aún enojada con el gobierno, no quiere ser destituyente, es decir, no quiere aportar ni a la idea de un juicio político, ni a la idea de que el gobierno no llegue a octubre. Pero hay un sector del kirchnerismo que empezó a coquetear fuerte con eso, que lo puso en palabras, que este fin de semana se terminó de sacar el antifaz, y en lo que era, que parecía el festejo de la tobillera, ¿no? La tobillera party, el tobillera palusa, donde dejaban en claro que ya tenían que indultar a Cristina y que el gobierno de Javier Milei se caía. Porque en el fondo el coqueteo es con ese escenario, el escenario de conmoción, donde Milei no llega a octubre, donde ellos no tienen que medirse en las urnas, porque la realidad es que es posible que haya muchas críticas a Milei, pero yo no veo que una mayoría del país quiera volver al pasado. Entonces ellos necesitan no llegar a octubre, y si no llegan a octubre y logran que Milei tenga que terminar el mandato, claramente en un escenario de conmoción un indulto para Cristina Kirchner es más posible. Este no es todo el peronismo. Y miren lo que les voy a decir, ni siquiera es todo el kirchnerismo, porque al gobernador Kicillof le conviene un escenario de este tipo. Pero claro, Kicillof también representa lo mismo que Cristina. Y este es otro riesgo que apareció en el escenario. No solamente el riesgo de Milei en octubre, el riesgo de lo que viene en 2027. Por eso es que se sumaron, digo yo, todos los miedos, y tienen que ver con esta declaración. ¿Qué olor a default? Las ganas de Cristina de que eso pase, ¿no? Para terminar de sellar su argumento de que un modelo pro mercado en Argentina está destinado a fracasar. Quiero decir algo. Hay algo que con los hechos de hoy, con los anuncios de hoy, termina logrando Milei, que no lo pudo lograr en su momento el presidente Macri. Acá hay una situación muy parecida a la que le pasó a Macri con aquella PASO en la que termina perdiendo por 16 puntos cuando sus expectativas eran perder por 4, máxime por 8, y termina perdiendo por el doble. ¿Se acuerdan que salió Alberto Fernández a decir, bueno, $1 a 60 pesos no estaría mal? Y era el candidato que había sacado, digamos, un número más poderoso en la PASO. Y eso terminó generando una especie de profecía autocumplida, y el mercado, que adelanta la incertidumbre, nunca se recuperó. La escalada siguió, y aunque en la caravana, en las campañas del Sí se puede, Macri remontó muchísimo hasta llegar al 41%, no le terminó alcanzando. Si Milei no lograba este volantazo, podía pasar lo mismo. El mercado iba a adelantar, como una profecía autocumplida, el peor de sus miedos. Esto es lo que Milei evitó hoy. Al que le guste, que lo acepte, y el que no, lo puede seguir negando, porque negadores siempre sobran. Bueno, entonces, lo de hoy se llama puente de certeza. Puente de certeza hacia octubre. Ahora, ¿está terminado el asunto
en Argentina, que es un país que está rojo un día y se pone verde el otro, y no está terminado. Hay mucho por recorrer. Pero tenés un puente de certeza con garantía de los Estados Unidos. Tenés un puente de certeza, y déjenme ponerlo de esta manera, porque fue en 3 pasos. Tuvimos el anuncio de la reunión bilateral con Donald Trump. Perfecto. Tuvimos en este comunicado del sábado, un poquito después de la charla que tuvimos con Facundo, aparece este comunicado donde decimos, bueno, hay algo. Esta mañana aparece la decisión anunciada por el vocero Manuel Adorni sobre retenciones cero y, bueno, una medida que parecía sacada de la galera, nadie la anticipó. Dicen que algunos anoche veían algún indicio en los mercados de que se esperaban una buena noticia, pero la verdad que hoy nos tomó por sorpresa a todos. Y luego, pluma y letra del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que aparte no hay antecedentes, porque no solamente puso todas las opciones sobre la mesa, sino que, a ver, hay 2 cuestiones llamativas. Habla del Fondo de Estabilización Cambiaria, que es algo así como que Estados Unidos se compromete hasta comprar bonos de la deuda argentina para darle solidez a las acciones futuras del gobierno. Y también habla de darle apoyo al plan económico concretamente. Pero bueno, ¿no lo tenés a ese? Bien. Hoy hablé con el analista internacional Jorge Castro, que me dijo, por todo esto es un acontecimiento trascendental el apoyo de Estados Unidos. Lo comparó en algunas cuestiones a un momento en que Ronald Reagan dio su apoyo, pero la Argentina no tenía la situación macroeconómica ordenada como la tiene hoy. Dicho esto, retenciones cero, apoyo de los Estados Unidos, shock de expectativas. Y ahí volvemos a la palabra del comienzo. ¿Qué son las expectativas? Es lo que ustedes o yo creemos que va a pasar, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con el gobierno argentino? ¿Podrá pagar la deuda en enero? ¿Qué crees que va a pasar con el gobierno de acá a octubre? ¿Puede llegar a octubre? Estas 2 preguntas el viernes no las podíamos responder. Acá está la cuestión fundamental. Lo que hizo cambiar los indicadores, que hoy el mercado dice, pará, si tienen este ingreso de dólares, por ahí sí pueden pagar el vencimiento que tienen en enero. Y a ver, y si tienen este apoyo de los Estados Unidos y este ingreso de dólares, y sí, van a tener aire para llegar a octubre. Entonces ya te cambia una expectativa con respecto a lo que pasa mañana. Eso es lo que se sintió hoy en el mercado. Pero acá es donde, imagínense, estábamos hablando de que el viernes pasado habían tenido que poner en 3 ruedas 1.100 millones de dólares. ¿Esto garantiza el futuro? Y es donde yo les digo que vamos a hablar de 2 futuros. Miren, acá están las 2 preguntas que no podíamos responder el viernes y que hoy tienen por lo menos un corto plazo de cierta certeza. Pero hablo de 2 futuros. Hay 2 futuros. ¿Me mostrás los 2 futuros, por favor? Acá está. Hay un futuro que es hasta el 26 de octubre. Es este que el gobierno se garantizó con un puente de certeza. Hay otro futuro que es después del 26 de octubre. Y permítanme acá dividir algunas cuestiones. ¿Por qué digo hasta octubre? Porque acá cambian las fichas en el tablero. Acá el gobierno va a saber cuántas bancas tiene, qué alianzas tiene que formar y, de alguna manera, cómo tiene que diseñar la segunda parte de su mandato. Y acá hay algo muy importante, porque la primera parte del mandato de Milei, los 2 primeros años, van a ser lo que llamamos el plan de estabilización. Los planes de estabilización son dolorosos, impopulares, son años de crisis porque requieren un esfuerzo tremendo y si las cosas no te van saliendo bien, requieren explicar a la sociedad lo que está pasando, volver a ganar su confianza y relegitimar los esfuerzos. Y la segunda parte del gobierno de Milei, para que todo eso tenga sentido, tiene que tener crecimiento.
¿no? El presidente se vende a sí mismo como un experto en crecimiento. Bueno, esto depende de los acuerdos políticos. Y acá es donde yo voy a poner otro título. Otro título, y ya la cosa es diferente. Porque dijimos que el gobierno tiene una situación macroeconómica ordenada, que le permitió hacer estos movimientos, obtener el apoyo de Estados Unidos. Pero miren este título. Es un gobierno que tiene superávit fiscal, pero déficit político. Déficit político. Este déficit también es importante. Es quizás lo que está aprendiendo el presidente Milei a un mes de tomar la conducción política. No puede tener ni déficit fiscal ni déficit político, porque el déficit político te termina agujereando el superávit fiscal, y lo vio en el Congreso. Y atención, porque, a ver, ustedes saben que el año pasado el gobierno de Milei tuvo mucho apoyo de aliados de otros partidos y de gobernadores. Pero este año lo perdió. En parte lo perdió por agresivos armados en las provincias que lo pusieron a cara de perro con los gobernadores. Y probablemente eso también derivó en las 2 jornadas de 3 rechazos a los vetos. Ahora, esto no se lo puede permitir el presidente para después de octubre. Seguramente va a tener una posición fortalecida para negociar con los gobernadores, que hoy también anotaron que el gobierno había quedado un poco mejor parado. Pero no se lo puede permitir al no acuerdo, al no tejido de alianzas. Me lo decía hoy el analista Alberto Ades, economista que vive en Nueva York. Y escuchen esto, Ades se iba a reunir esta mañana con Milei. Milei tenía el avión prendido, listo para salir, y no viajó para reunirse con su gabinete hoy. Esto me decía Ades sobre el desafío para la segunda fase del gobierno de Milei. La acción del gobierno hoy subió mucho, como veníamos diciendo antes. El viernes los daban todos por muertos, y hoy más de uno dice, pucha, estos tipos son unos cracks, mirá lo que consiguieron, esto no lo hubiera conseguido nadie. Entonces, la acción está en alza y hay que aprovecharla, hay que aprovechar la circunstancia, creo, para realmente tender puentes con la oposición razonable y reforzar la coalición. Está claro que Violeta solo no llega, no alcanza. ¿Escucharon eso? Tienen que hacer alianzas con la oposición razonable. El Violeta solo no llega a lograr las reformas para el crecimiento. Este es el equilibrio político, es decir, dejar de tener déficit político. Y hay frentes abiertos, amigos, porque una cosa es el codo a codo de la cadena nacional. Voy a estar codo a codo con los gobernadores, los senadores y los diputados que quieren un cambio para la Argentina. Eso es después de octubre. Ahora hay otros flancos abiertos. Fíjense que hoy el presidente promulga la ley de emergencia en discapacidad, pero al mismo tiempo la supedita a que el Congreso diga de dónde van a salir los fondos en el presupuesto 2026. No saben el lío que armó esto. Miren lo que dijo Miguel Pichetto. Lo informado por el jefe de gabinete es de gravedad institucional extrema. El hecho tiene consecuencias impredecibles. Y viene la pregunta, ¿estamos en las puertas de un conflicto de poderes? Sí, porque el Congreso ya llevó esto a los tribunales. Ya llevó esto a los tribunales. Y el gobierno puede decir, tengo a mi favor lo que dice la ley de administración financiera. Hay jurisprudencia sobre que la administración de la economía le corresponde al Poder Ejecutivo. Pero hoy ya hay un pedido de ¿qué, Camila Dolavllan? Desde que se creó este mecanismo, que es el de la moción de censura, se tramitó en el Congreso tal intención de remoción del jefe de gabinete. Es decir, estamos hablando de que un grupo de diputados firmó
lo que por ahora es un proyecto para correr a Guillermo Francos. ¿Qué significa esta moción de censura? Está contemplada en la Constitución Nacional por el artículo 101. Lo que dice es, acá está el pedido, ahora te voy a contar quiénes lo firmaron, pero básicamente la moción de censura es cuando el Congreso, entre comillas, no confía en el jefe de gabinete, puede removerlo, más allá de las decisiones del Poder Ejecutivo. Y esto jamás ha sucedido, es un fusible, justamente eso es lo que está buscando el Congreso. Está buscando un fusible, porque es lo que en realidad se contempló que iba a ser el jefe de gabinete. ¿Quiénes han firmado esto? Que puede también dar alguna indicación de cómo podría prosperar. No lo firmó el kirchnerismo, no lo firmó el bloque de el Frente Patria o Fuerza Patria. Lo firmó en particular Óscar Carreño, Óscar Reño, y cofirmaron el proyecto, entre otros, Miguel Ángel Pichetto, Mónica Fein, Margarita Stolbizer, y hay algunos más que podemos ver ahí en esa carta de intención. ¿Por qué lo hacen? Porque lo que dicen es, el Poder Ejecutivo no está cumpliendo con la ley, no está cumpliendo con lo que ha dictaminado el Poder Legislativo. Hay un punto ahí, sí lo hay, porque obviamente con las idas y vueltas que han sucedido entre ley, veto, insistencia, sería un absurdo pensar que el Poder Ejecutivo puede elegir cuándo aplicar y cuándo no una ley, cuando obviamente son ellos los que tienen que reglamentarla y ponerla en funcionamiento. Hay cosas de urgencia, por ejemplo, dentro de la ley de emergencia de discapacidad y de aplicación automática, Cris. La respuesta es sí. O sea, hay cosas que se podrían implementar a partir de su promulgación, a partir de ahora. Eso es lo que están reclamando. Acá una de las preguntas es si avanza un pedido, una remoción, una moción de censura contra el jefe de gabinete, que sería, como decía Camila, inédito. Inédito. También se abren otras preguntas, pero al respecto del escenario de conflicto de poderes, también tiene información Facundo. ¿Estamos, Facundo, ante un conflicto de poderes? Estamos en ciernes de un conflicto de poderes y, como bien decía Camila, la moción de censura es lo más saliente de la jornada, pero no es lo único. Y lo importante de que hayan firmado Encuentro Federal es que los que no firmaron el kirchnerismo están dispuestos a acompañar esto y dieron un paso atrás para que no los tilden de golpistas. ¿Te acordás que hablábamos la semana pasada y las últimas 2 semanas de que el peronismo está tratando de mantener las formas para no ser calificado de golpistas? Menos mal. Bueno, esta idea de no estar presente en la firma de este proyecto tiene que ver con eso, tiene que ver con que no quieren que digan el peronismo, el kirchnerismo y Cristina se quiere cargar al jefe de gabinete. Es importante lo que ocurrió hoy con esta firma porque se enmarca en una serie de decisiones que la oposición va a seguir impulsando y que en el tema de la deuda y que en el tema de lo que ocurra en Estados Unidos va a ser clave lo que traiga Javier Milei de compromisos en Estados Unidos. Hay en el kirchnerismo, hay en Frente Patria, en el Frente de Todos, Unión por la Patria o como quieran llamarlo, decisiones latentes de ir a la justicia para rechazar los acuerdos que puedan haber o que pueda firmar el presidente o exigir que cualquier decisión se haga vía Congreso, porque hay una ley, así como el gobierno dice, la ley de administración financiera nos obliga a tener fondos, también hay una ley vigente que exige que cualquier acuerdo sobre deuda tiene que tener el acuerdo del Congreso. Bueno, ese tema puede ser muy complicado, Cristina. En este punto, hay que tener en cuenta que lo que hizo Estados Unidos es actuar también sobre las expectativas. Claro. Entonces, el kirchnerismo está buscando bloquear al gobierno de Milei como lo hizo con el gobierno de Alberto Fernández, que de no ser por la oposición de aquel momento no podía acordar con el fondo. Pero en este caso estamos hablando de expectativas del mercado, ¿no? Que fíjense que hoy, sin un acuerdo firmado, sin un papelito, están actuando, por lo menos en la decisión de los actores económicos. Pero por estas cuestiones es que el gobierno va a tener un día a día. Y quiero agregar algo, no está exento todavía de esas mayorías de 2/3 que son las amenazas de juicio político. Exacto. Aunque el kirchnerismo se repliegue para no quedar en evidencia, cuando quedan en evidencia con distintas declaraciones. Fíjense lo que dijo Oscar Parrilli. Los anuncios de hoy son un parche mediático destinado al fracaso. El kirchnerismo necesita poner el fracaso en las expectativas, mientras el gobierno busca sostener las expectativas de que puede salir
de las cuestiones que el mercado pone en duda. Ya lo dijimos, pago de la deuda y cómo llegar hasta octubre. A ver, mucha de la debilidad política del gobierno fue por romper puentes con sus aliados, romper puentes con los gobernadores, y no puede darse el lujo de mantener esa debilidad después del 26 de octubre para encarar las reformas de crecimiento. A ver, contra todo lo que el mundo piensa, así como Milei planteó un ajuste que fue de shock, la idea de Milei para un segundo mandato es el de una secuencialidad de reformas. Es decir, ¿a qué me refiero con secuencialidad de reformas? A las reformas que sean posibles de acuerdo a lo que arrojen las urnas, planteando acuerdos con lo que piensan más o menos lo mismo. Y estamos hablando de un mix de reforma impositiva, la posible, más reforma laboral, la posible, el crecimiento que genere, depositar al país en otra mini reforma impositiva y en otra reforma laboral. O sea, una especie de plan de crecimiento gradual, contrario al plan de shock. Pero para eso tiene que recomponer con mucha gente. Diego Cabot tiene información sobre el primer paso para recomponer, porque me parece que esto tiene que ver con la relación con Mauricio Macri. Diego. Sí, totalmente. Mañana, a la mañana, viste, ahí muy cerca de Balcarce, hay una de la Casa Rosada, en Balcarce, la calle Balcarce, hay una reunión, la primera reunión de la comisión directiva del Consejo Directivo de los dirigentes más importantes de PRO. Va a ir Mauricio Macri y dicen por lo menos que va a ser a puerta cerrada. Ahí se va a hacer una mirada profunda de lo que fue y de cómo será lo que queda de las elecciones, justamente para ver lo que vos venías diciendo, Cristina, cómo se va a parar el PRO con el gobierno, no solamente en las elecciones, donde las alianzas ya están cerradas en los lugares que hay, sino por sobre todo después de octubre y fundamentalmente después de diciembre. Mañana, primera reunión en la sede partidaria del PRO, ahí muy cerca de la Casa Rosada. Bueno, esto es fundamental, Diego, también sí, por la ruptura en el PRO, después de los desacuerdos en las alianzas que se plantearon, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Hay otro camino de recomposición que tiene que ser con los gobernadores. Hoy no tardaron en manifestarse el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, el candidato a diputado de Córdoba, Juan Schiaretti, que es un referente presidencial. ¿Por qué? Porque cuando Milei habla del campo y establece una alianza, de hecho, con el campo, lo que hoy hizo Milei fue establecer, una vez más, una alianza con el campo. Y esas dos provincias son fundamentales para el campo. Entonces, esta medida también la están viendo los votantes. Ahí están compitiendo por los votantes del campo. De manera tal que en esto que hoy es una competencia, hay embrionariamente acuerdos, porque están de acuerdo precisamente en una medida que a futuro puede multiplicar la producción del campo y tiene que ver con una baja gradual, sostenida y, si Dios quiere, en algún momento permanente de las retenciones. La otra cuestión para recomponer es con parte del electorado. Y no es menor, porque hay un electorado duro del presidente Milei, con el que él llegó a las elecciones generales, pero hay un electorado, podemos decirle blando, de lo que fue el votante de Juntos por el Cambio, que tal vez mantiene enojos con temas institucionales, enojos con temas de formas, y tiene, si se quiere, otra agenda. Con ese electorado también tiene que recomponer el gobierno del presidente Javier Milei. Tiene una ventaja, que es un electorado que le tiene terror al regreso del kirchnerismo, pero las elecciones de Buenos Aires ya demostraron que no es lo único que hace que se levanten del sofá, como plantea nuestro colega Jorge Liotti de La Nación. ¿Me decías algo, Flor? Ah, tenés razón. Y en este sentido, porque sobre todo con los votos de octubre empieza el otro partido, que es el partido fundamental para el que tiene sentido todo este esfuerzo, es el partido del crecimiento. Creo que hoy es un día bueno para el gobierno, es un día, si se quiere, de volantazo, de éxito, una crisis que el presidente realmente pudo timonear a pesar de venir de la suma de sus debilidades. Pero creo que hay lecciones de nivel político para aprender. Y hoy, que entrevisté a Alberto Hades, este economista que está en Wall Street, que está en Nueva York,
sin querer me fijé en su perfil y tenía una frase sobre los mercados que creo que le va perfecto a la política, porque hay lecciones para aprender de lo que se hizo mal también, aún en los días en que uno tiene éxito. Dice, en el mercado hay dos tipos de personas: las humildes y las que van a hacerlo. Porque un día perdés, un día te va mal y tenés la lección de humildad. Pasa en los mercados, pasa en la política. Hay errores políticos que el gobierno no puede volver a cometer. Tiene en el manejo de esta crisis una segunda oportunidad, pero para hacer las reformas que permitan crecer al país y salir adelante, como dice el presidente, tiene que tejer alianzas con los sectores que también quieren un cambio para la Argentina. Y ese es un desafío político. El superávit político es distinto al superávit fiscal, pero están muy cerca cuando tiene que ver con resultados. Vamos a la mesa.